¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un entendimiento profundo de la vida, mientras que otros se sienten perdidos o confundidos en cada decisión que toman? ¿Qué hace la diferencia entre aquellos que navegan por los desafíos de la vida con confianza y sabiduría y los que luchan por encontrar el camino correcto? ¿Y si te dijera que hay una fuente de sabiduría infinita, accesible para ti, que puede transformar cada área de tu vida? ¿Y si te dijera que Dios quiere revelarte un secreto que cambiará tu manera de ver el mundo y de tomar decisiones? Un poder transformador que solo los que buscan con todo su corazón pueden recibir. Esta sabiduría no proviene del mundo, sino de Él, y puede guiarte a lo largo de los momentos más oscuros y confusos de tu vida. ¿Te imaginas cómo sería tener esa clase de certeza en cada paso que das? ¿Te atreverías a descubrir cómo activar esta sabiduría divina en tu vida? Hoy quiero hablarte sobre la sabiduría que Dios tiene reservada para ti. Una sabiduría que no solo ilumina tu mente, sino que transforma tu corazón y tus acciones. No es una sabiduría humana limitada y fallida, es una sabiduría divina, profunda, eterna, capaz de desatar bendiciones y abrir puertas que pensabas cerradas. Pero, ¿cómo podemos recibirla? ¿Cómo saber cuándo estamos tomando decisiones sabias en lugar de caer en las trampas de nuestras emociones o de los consejos del mundo? A lo largo de este video vas a descubrir respuestas a preguntas que quizás te has estado haciendo por años. Vamos a explorar las Escrituras y ver cómo las enseñanzas de la Biblia te ofrecen un camino claro hacia la sabiduría divina. El propósito de este estudio es revelarte los secretos que Dios tiene para ti, para que puedas aplicarlos y vivir con una claridad y una paz que solo Él puede dar. Quiero hacerte una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, serás testigo de cómo Dios comienza a abrir tu mente y tu corazón a una sabiduría que cambiará tu vida. Pero antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo que puede ser el primer paso en tu jornada de sabiduría. Deja un comentario con la palabra: Señor, recibo la sabiduría divina. Al hacerlo, estarás comprometido con tu fe y con este camino hacia una comprensión más profunda del Señor. Además, dale me gusta al video, porque esto permitirá que más personas puedan encontrar este contenido transformador. Y juntos podremos compartir la palabra de Dios con más almas necesitadas. Es importante que desde ahora nos unamos en este viaje espiritual. Te animo a que también te suscribas al canal, ya que muchas personas en todo el mundo usan estos videos como su fuente de apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Este acto de suscripción es un compromiso no solo con tu crecimiento espiritual, sino con aquellos que necesitan la guía de Dios a través de estos contenidos. Antes de que comencemos, te pido que dejes un comentario con la frase: Dios me guía hacia la sabiduría. Esta es una declaración de fe y un paso importante para que al final de este video recibas la bendición que te espera. Recuerda que una de las últimas revelaciones en este video podría contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora vamos a comenzar este estudio de la sabiduría divina, y a lo largo de los próximos minutos descubrirás cómo puedes recibir esa sabiduría que solo Dios puede otorgar. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Cuando pensamos en la sabiduría divina, es común imaginarla como algo que se aprende con el tiempo, a través de experiencias y estudios. Sin embargo, en la Biblia Dios nos muestra que la verdadera sabiduría comienza con algo fundamental: el temor del Señor. Pero, ¿qué significa realmente este temor? El temor de Jehová no es miedo, como solemos pensar.
no es una sensación de pavor que nos hace temblar, sino un respeto profundo y reverente hacia Dios. Es entender que Él es el creador de todo lo que existe, que tiene todo el poder y la autoridad sobre el universo y que su sabiduría es más alta que cualquier conocimiento humano. Es reconocer nuestra dependencia absoluta de Él y someternos a su voluntad, sabiendo que su camino es siempre el mejor, aunque no siempre lo entendamos completamente. Este es el primer paso para recibir sabiduría divina. Reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Cuando vivimos con el temor de Dios, estamos dispuestos a escuchar su voz, a aprender de Él y a confiar en que sus enseñanzas son las más sabias y las más justas. El temor de Jehová como principio de sabiduría implica un cambio en nuestra perspectiva. El mundo nos enseña a buscar la sabiduría en nuestras propias fuerzas, en lo que nos dicen otros, en lo que nuestros sentidos pueden percibir. Pero cuando tomamos a Dios como nuestra guía principal, nos damos cuenta de que su sabiduría trasciende lo que podemos ver, escuchar o comprender en este momento. Este versículo también nos habla de un contraste. Los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. El insensato en las Escrituras no es alguien sin inteligencia, sino alguien que rechaza la verdad divina en favor de su propio entendimiento. El insensato se cree suficiente por sí mismo, ignora las advertencias y los consejos de Dios y sigue su camino sin tener en cuenta el plan perfecto que Dios tiene para su vida. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios en nuestras decisiones diarias? ¿O estamos confiando solo en nuestra propia capacidad de razonamiento? El primer paso para recibir sabiduría divina es reconocer que necesitamos a Dios y temerle en reverencia, sabiendo que su camino es el único seguro. Para algunos, esta es una invitación a abandonar el orgullo, a dejar de confiar únicamente en nuestras fuerzas y a aprender a escuchar la voz de Dios en cada momento. Puede ser difícil, especialmente cuando nuestras emociones o la cultura a nuestro alrededor nos impulsan en direcciones opuestas. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando nos rendimos a Dios y permitimos que Él sea nuestro guía. En los próximos capítulos exploraremos más acerca de cómo esta sabiduría se aplica en nuestra vida cotidiana. Pero este primer principio es fundamental. Todo lo que sigas aprendiendo de aquí en adelante se basará en este principio de temor reverente hacia Dios. La sabiduría divina nos guía en tiempos de dificultad. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una dificultad tan grande que no sabías qué camino tomar? Tal vez una situación en tu familia, en tu trabajo, o incluso un desafío personal que parece insuperable. En esos momentos de confusión, de miedo, ¿has considerado pedirle a Dios por sabiduría? La sabiduría divina no solo es útil en los momentos de calma, cuando todo parece estar bien. Es en medio de las tormentas de la vida donde la sabiduría de Dios realmente brilla. Santiago nos recuerda en este versículo que si nos falta sabiduría, simplemente debemos pedirla a Dios. Él no solo nos escuchará, sino que nos dará sabiduría abundantemente, sin reproche. Esto significa que, sin importar cuántas veces hayamos fallado, sin importar nuestras dudas, Dios está dispuesto a brindarnos lo que necesitamos para navegar las dificultades de la vida. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la sabiduría divina está al alcance de todos aquellos que la buscan con un corazón sincero y humilde. Cuando nos encontramos en un cruce de caminos, enfrentando decisiones difíciles, Dios está más que dispuesto a orientarnos.
No necesitamos ser sabios por nuestra cuenta ni tener todas las respuestas. Lo único que debemos hacer es pedirle a Él, confiando en que Él proveerá lo que necesitamos. Imagina por un momento que te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer. Tal vez has intentado resolver el problema con tus propias fuerzas, pero nada parece funcionar. Es en ese instante donde la sabiduría de Dios puede ser el cambio que transformará todo. Dios promete que cuando pedimos sabiduría, Él nos la da abundantemente, sin reproches, sin juzgar nuestro pasado. Él quiere guiarnos, y su sabiduría es inagotable. Pero hay algo aún más profundo en este versículo que a menudo pasamos por alto. La sabiduría divina no solo nos da respuestas, sino que cambia nuestra perspectiva. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, no solo estamos pidiendo un consejo sobre qué hacer en una situación particular, sino que estamos pidiendo que Él nos ayude a ver el mundo con sus ojos, a actuar conforme a su voluntad y a vivir de acuerdo con su propósito para nosotros. ¿Qué ocurre cuando pedimos esta sabiduría? Recibimos la claridad que necesitamos para enfrentar la vida con la seguridad de que no estamos solos. Dios se convierte en nuestro guía constante, ofreciéndonos su luz en medio de la oscuridad, su paz en medio de la tormenta. La promesa de Santiago también tiene una implicación poderosa: sin reproche. Esto significa que Dios no se enoja con nosotros por nuestras dudas, no nos rechaza por nuestras debilidades. Al contrario, Él está siempre dispuesto a ayudarnos, sin importar cuántas veces hayamos fallado o cuán perdidos nos sintamos. Este es un mensaje de esperanza. Si alguna vez te has sentido inseguro o perdido, recuerda que la sabiduría de Dios está disponible para ti en cualquier momento. Solo tienes que pedirla con fe. Él te dará lo que necesitas para atravesar cualquier dificultad, guiándote por el camino correcto. La sabiduría divina nos conduce a la justicia. Proverbios 2, 6, 9. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Proverbios 2, 6, 9. En este pasaje, Salomón nos muestra una verdad fundamental sobre la sabiduría divina. La sabiduría que viene de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también transforma nuestra vida en una vida de justicia, juicio y equidad. Cuando realmente recibimos la sabiduría de Dios, no solo conocemos la verdad, sino que esa verdad nos lleva a vivir de manera recta, justa y en completa armonía con la voluntad divina. La justicia, según la sabiduría divina, no es un concepto abstracto, no es simplemente lo que creemos que es correcto o incorrecto según los estándares humanos. La justicia de Dios es un camino recto y seguro, uno que está alineado con su carácter, con su voluntad perfecta. Es un camino que trae paz, que nos protege de las trampas del pecado y nos guía a vivir conforme a la ley divina, no a la ley humana que a menudo es falible y sesgada. Dios promete que al recibir su sabiduría nos proveerá con lo necesario para vivir en rectitud. Nos dará la capacidad de tomar decisiones justas, no solo en situaciones que parecen claras, sino también en aquellas donde la verdad no es tan evidente, donde la tentación de tomar un atajo o de ser injustos parece ser fuerte. La sabiduría divina nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que no lo es, y nos da la fuerza para seguir su camino, sin importar lo difícil que sea. Cuando caminamos con la sabiduría de Dios, Él se convierte en nuestro escudo. En el mundo, a menudo enfrentamos dificultades y decisiones que nos pueden alejar de la justicia.
Las presiones sociales, los conflictos familiares o incluso las luchas internas nos pueden llevar a elegir caminos de injusticia. Pero cuando permitimos que la sabiduría de Dios nos guíe, Él nos protege y nos da la valentía para hacerlo correcto, aun cuando eso signifique ir en contra de las expectativas del mundo. Este pasaje también nos recuerda que la sabiduría de Dios nos conduce a una comprensión más profunda de lo que es justo y equitativo. No solo entendemos lo que está bien o mal, sino que podemos aplicar esa sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones profesionales, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo nos enfrentamos a nuestras propias fallas. Al buscar la sabiduría divina, te conviertes en un instrumento de justicia en este mundo. Tu vida refleja la bondad de Dios y su rectitud. Las decisiones que tomas no solo impactan tu vida, sino que también son una luz para los demás. Puedes ser un testimonio de la justicia divina, mostrándole al mundo que hay un camino mejor, uno que no se basa en las leyes humanas, sino en los principios eternos de Dios. La sabiduría divina nos fortalece en la tentación. Proverbios 3:5-7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:5-7. La vida está llena de momentos difíciles, donde las tentaciones parecen abrumarnos y las decisiones correctas no son fáciles de discernir. En medio de la presión, del miedo y del deseo de tomar el camino fácil, ¿cómo podemos permanecer firmes y tomar decisiones sabias que honren a Dios? La clave está en confiar completamente en Él. El pasaje de Proverbios 3 nos da una instrucción clara. No debemos confiar en nuestra propia sabiduría o prudencia, porque nuestra capacidad humana es limitada. En muchas ocasiones, lo que nos parece correcto no lo es. Nuestros juicios están influenciados por nuestras emociones, deseos y las presiones del mundo. Solo al confiar plenamente en Dios podemos estar seguros de que nuestras decisiones serán sabias y alineadas con su voluntad. Este pasaje también nos desafía a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No se trata solo de buscar su sabiduría en los momentos grandes, cuando nos enfrentamos a decisiones cruciales, sino de permitirle a Él ser parte de cada aspecto de nuestra vida. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, Dios quiere guiar nuestras decisiones, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. En un mundo que constantemente nos tienta a hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor, este versículo nos recuerda que nuestra opinión nunca debe ser nuestra guía principal. En lugar de seguir nuestra propia sabiduría, debemos someternos al consejo divino, sabiendo que el temor del Señor es el que nos aparta del mal. La sabiduría que Dios ofrece no solo nos ayuda a discernir lo que es correcto, sino que también nos da la fuerza para resistir las tentaciones que nos alejan de Él. El versículo final, que nos llama a temer a Jehová y apartarnos del mal, nos muestra que la verdadera sabiduría nos lleva a una vida de pureza y obediencia. Cuando seguimos el camino de Dios, nos mantenemos alejados de las trampas del pecado, de las decisiones que parecen atractivas, pero que solo nos llevan a la destrucción. La sabiduría divina nos da la claridad para ver lo que está mal, incluso cuando el mundo lo presenta como algo bueno. En momentos de tentación, cuando nuestras emociones y deseos nos empujan a tomar decisiones equivocadas, la sabiduría de Dios nos sostiene. Al reconocer nuestra dependencia de Él y temerle, encontramos la fortaleza para resistir y mantenernos en el camino recto. Este es un regalo poderoso, porque la tentación es inevitable,
pero Dios nos ofrece la gracia para superar cada prueba y cada lucha. Dios te invita a confiar en su sabiduría, a buscar su guía en todos los momentos de tu vida, especialmente cuando enfrentas decisiones difíciles. Él promete enderezar tus veredas, es decir, guiarte por el camino correcto, y te da la seguridad de que aunque te enfrentes a la tentación, su sabiduría te sostendrá y te llevará a la victoria. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Si este video sobre cómo Dios puede enseñarte a tener sabiduría para tu vida ha sido de bendición para ti y crees que otras personas necesitan recibir esta revelación divina, haz lo siguiente. Ahora mismo comenta: Señor, confío en tu sabiduría para mi vida, como una declaración de fe, creyendo que Dios está obrando en tu vida para guiarte hacia decisiones sabias. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan aprender a escuchar la voz de Dios y recibir su sabiduría. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te darán la sabiduría que solo Dios puede ofrecerte. Comparte este video con alguien que también está buscando dirección divina. Tal vez esa persona esté en un momento de incertidumbre y este video puede ser la respuesta que necesita. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para guiar y bendecir la vida de esa persona. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y confiar en su sabiduría para tu vida? La sabiduría divina en nuestras relaciones. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Las relaciones interpersonales son una de las áreas más desafiantes de la vida. Ya sea con familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso en nuestra comunidad, nos enfrentamos constantemente a diferencias, malentendidos y conflictos. En estos momentos, la sabiduría divina juega un papel crucial, ya que nos enseña a interactuar con los demás de una manera que refleja el amor y la paz de Dios. Santiago nos revela en este versículo que la sabiduría que proviene de Dios tiene características claras y transformadoras. No es una sabiduría fría o distante, sino que es una sabiduría que afecta profundamente la manera en que tratamos a las personas que nos rodean. Veamos algunas de las características mencionadas. Pura. La sabiduría divina es sin egoísmo, sin engaño ni intereses ocultos. En nuestras relaciones, Dios nos llama a ser genuinos, a actuar con sinceridad y transparencia. La pureza de corazón es fundamental para construir relaciones sólidas y basadas en la verdad. Pacífica. La sabiduría divina fomenta la paz. En medio de los conflictos y desacuerdos, nos invita a buscar soluciones que restauren la armonía y el entendimiento. Nos enseña a no responder con ira, sino con calma y consideración, buscando siempre la reconciliación y la unidad. Amable y benigna. La sabiduría de Dios no es arrogante ni cruel. En lugar de buscar el beneficio propio, nos anima a ser amables y generosos, a tratar a los demás con bondad, incluso cuando no recibimos lo mismo a cambio. La amabilidad divina rompe las barreras del egoísmo y abre puertas para una verdadera conexión con los demás. Llena de misericordia y buenos frutos, la sabiduría que viene de Dios es compasiva. Nos recuerda que todos somos imperfectos y necesitamos perdón y gracia. Nos da la capacidad de mostrar misericordia a quienes nos ofenden y en lugar de devolver mal por mal, buscamos actuar con buenos frutos que reflejen el amor de Cristo. Sin incertidumbre ni hipocresía, esta sabiduría es firme y confiable. No está llena de contradicciones ni dudas. Cuando nos guiamos por la sabiduría divina,
Nuestras palabras y acciones son coherentes y reflejan el carácter de Dios. Vivimos con integridad, sin caer en la tentación de la falsedad o el engaño. Al aplicar esta sabiduría en nuestras relaciones, nos convertimos en un reflejo del amor y la paz de Dios. Ya sea que estemos lidiando con un malentendido, un conflicto en nuestra familia o simplemente interactuando con personas difíciles, la sabiduría divina nos da el conocimiento y las herramientas para manejar cada situación con gracia y respeto. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si todos siguiéramos este principio de sabiduría divina. Las disputas serían menos frecuentes, los malentendidos se resolverían más rápidamente y nuestras relaciones estarían llenas de paz, misericordia y sinceridad. Al aplicar la sabiduría de Dios, no solo transformamos nuestra vida, sino que también influimos positivamente en los que nos rodean. Al final, la sabiduría divina es la clave para una vida de paz en comunidad. Nos ayuda a construir puentes, a sanar heridas y a vivir de una manera que glorifique a Dios. A través de nuestra sabiduría podemos mostrar al mundo el amor de Cristo, un amor que es paciente, que perdona y que siempre busca la reconciliación. La sabiduría divina revela el propósito de Dios, Efesios 1:9-10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra sean reunidas en Él. Efesios 1:9-10. Uno de los mayores anhelos del ser humano es entender su propósito en la vida. En momentos de incertidumbre o de búsqueda, nos preguntamos, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? En este pasaje de Efesios, el apóstol Pablo nos ofrece una revelación profunda y transformadora. La sabiduría de Dios no solo nos da conocimiento práctico para vivir bien, sino que también nos revela el propósito eterno de Dios para nuestra vida y para el mundo. El misterio de su voluntad que Pablo menciona no es algo oculto o inaccesible. Dios ha decidido revelarlo a todos aquellos que buscan su sabiduría. Este propósito divino no está limitado a nuestra comprensión humana o a los planes temporales que hacemos, sino que está relacionado con un plan eterno de redención y restauración en Cristo. Dios ha tenido en mente desde el principio un plan perfecto para reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Este versículo nos invita a ver nuestra vida no como una serie de eventos aleatorios, sino como parte de un propósito mayor, un plan divino que está en marcha desde antes de la fundación del mundo. La sabiduría de Dios nos permite ver más allá de lo inmediato, de las preocupaciones cotidianas, y nos lleva a comprender nuestra existencia dentro del contexto de su plan eterno. Cada uno de nosotros, como creyentes, tiene un papel único en este plan. Puede que no siempre sepamos exactamente qué nos depara el futuro o cómo encajamos en el panorama general. Sin embargo, la sabiduría divina nos da confianza al caminar día a día, sabiendo que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Nuestro propósito no es solo vivir para satisfacer nuestras necesidades o deseos, sino vivir para glorificar a Dios y participar en la reconciliación del mundo a través de Cristo. La sabiduría divina nos da una visión trascendental. Nos permite entender que nuestra vida tiene un propósito eterno, ser instrumentos de la voluntad de Dios para reunir todo bajo la autoridad de Cristo. En medio de nuestras luchas y momentos difíciles, podemos encontrar consuelo al saber que todo lo que vivimos tiene un propósito más grande, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Esta sabiduría también nos lleva a vivir con una perspectiva diferente.
No vivimos solo para los placeres temporales ni para alcanzar metas mundanas. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, tiene un impacto eterno en el cumplimiento del plan de Dios. Vivir con sabiduría es entender que nuestra vida tiene significado, que nuestras acciones pueden influir en el reino de Dios de manera poderosa. Al comprender este propósito divino, podemos caminar con mayor confianza y esperanza, sabiendo que estamos en el centro de la voluntad de Dios. La sabiduría divina no solo nos muestra lo que debemos hacer, sino que también nos permite entender por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión en este mundo. La sabiduría divina nos enseña a vivir con humildad. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Vivimos en una sociedad que constantemente nos anima a destacar, a ser los mejores, a poner nuestros logros por encima de todo. Nos enseñan a ser autosuficientes, a confiar solo en nuestras fuerzas y a buscar la exaltación personal. Sin embargo, la sabiduría divina desafía todo esto y nos invita a vivir con humildad. En Proverbios 11:2 se nos muestra claramente que la soberbia y la altivez no solo nos alejan de la sabiduría de Dios, sino que nos conducen al fracaso y la deshonra. Cuando nos llenamos de orgullo, cuando creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos de los demás ni de Dios, estamos cerrando la puerta a la verdadera sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios no tiene nada que ver con la exaltación personal, sino con la humildad y el reconocimiento de que dependemos completamente de Él. La humildad es la base sobre la que se edifica la sabiduría divina. Un corazón humilde está dispuesto a aprender, a escuchar y a someterse a la voluntad de Dios. Cuando vivimos con humildad, reconocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestra necesidad constante de Dios. La sabiduría no pertenece a los que se creen autosuficientes, sino a los que saben que sin Él no pueden hacer nada. El sabio es aquel que sabe que su conocimiento es limitado y que solo en la guía de Dios encontrará la verdad completa. Este principio se ve reflejado también en el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, vivió en completa humildad, sirviendo a los demás y mostrando la sabiduría divina a través de su vida. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en los logros personales, sino en la disposición de servir a los demás, en la capacidad de poner las necesidades de otros antes que las propias. Al vivir con humildad, no solo accedemos a la sabiduría divina, sino que también cultivamos un carácter que refleja el corazón de Cristo. Nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, más dispuestos a obedecer su palabra y más abiertos a aprender y crecer en nuestra fe. La humildad nos permite reconocer que nuestras ideas no siempre son las correctas, que nuestras perspectivas son limitadas y que solo a través de la sabiduría de Dios podemos tomar decisiones que honren su voluntad. Además, vivir con humildad también nos permite tener relaciones más saludables. Nos volvemos menos propensos a caer en el orgullo, la arrogancia o la competencia destructiva, y más dispuestos a tratar a los demás con respeto y empatía. La sabiduría divina nos lleva a ver a los demás no como competencia, sino como hermanos y hermanas en Cristo, con quienes podemos compartir y aprender. La humildad, entonces, no es solo una virtud que nos conecta con Dios, sino también con los demás. Nos ayuda a vivir en paz, en armonía, y nos permite ser instrumentos de bendición en el mundo. En un mundo que constantemente nos empuja a la autoexaltación, la sabiduría de Dios nos invita a tomar el camino de la humildad, sabiendo que en
ella se encuentra el verdadero honor y la verdadera grandeza. La sabiduría divina trae paz y dirección. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. En el mundo actual, donde las noticias cambian constantemente y las incertidumbres se multiplican, muchos de nosotros sentimos que nuestras vidas están llenas de ansiedad, miedo y confusión. Las preocupaciones sobre el futuro, los problemas personales o los desafíos familiares pueden hacernos sentir abrumados. ¿Cómo podemos encontrar paz en medio del caos? La respuesta está en la sabiduría divina. Isaías 26:3 nos ofrece una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este versículo nos muestra que la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el centro de nuestra relación con Dios. La sabiduría divina nos lleva a reconocer que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos controlar a dónde dirigimos nuestra mente y corazón. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña a mantener nuestros pensamientos enfocados en Él, a confiar en su soberanía y en su propósito. Cuando nos dirigimos hacia Él en oración, cuando meditamos en su palabra y cuando buscamos su guía, en cada decisión encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz no significa que las dificultades desaparecerán, pero significa que podemos enfrentarlas con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de ellas. El versículo también menciona que aquellos que perseveran en su pensamiento en Dios son los que confían en Él. La confianza en Dios es un componente esencial de la sabiduría divina. No podemos experimentar paz verdadera si no confiamos completamente en que Dios tiene el control de nuestra vida y que su plan es siempre bueno. La sabiduría nos enseña a confiar en la providencia de Dios, a descansar en su voluntad, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Este tipo de paz es diferente de la paz que el mundo ofrece. El mundo puede ofrecerte momentos de calma temporal, pero esa paz está basada en las circunstancias. En cambio, la paz que Dios nos da está fundamentada en su fidelidad y en el conocimiento de que Él está trabajando para nuestro bien, incluso en medio de las pruebas. Es una paz que guarda nuestros corazones y mentes, protegiéndonos de la ansiedad y el miedo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos asegura que Él es nuestra roca y refugio. Cuando confiamos en Él y buscamos su sabiduría, podemos tener una paz estable y duradera, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. El caos puede estar presente, pero dentro de nosotros, en nuestro corazón y mente, habrá una paz que solo viene de Dios. Es importante recordar que esta paz no es algo que podemos obtener por nuestra cuenta. La sabiduría divina nos enseña que para experimentar la paz de Dios debemos depender completamente de Él, apartarnos de nuestros propios esfuerzos de controlar todo y rendirnos a su soberanía. Solo entonces encontraremos la serenidad en medio de las tormentas de la vida. La sabiduría de Dios nos lleva a un lugar de descanso profundo en su amor, donde podemos experimentar la paz completa, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él tiene el control de nuestra vida y está guiándonos con su sabiduría y amor perfectos. La sabiduría divina nos guía en nuestra vocación. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23, 24. La vida cristiana
No se trata solo de los momentos espirituales o las actividades dentro de la iglesia, sino de cómo vivimos cada día. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos llama a vivir con sabiduría y propósito. Este pasaje de Colosenses nos recuerda que todo lo que hacemos, sin importar cuán común o mundano parezca, debe ser hecho como para el Señor, con la sabiduría divina guiándonos en cada acción. La sabiduría divina nos lleva a entender que nuestra vocación no está limitada solo a nuestra profesión o lo que hacemos para ganarnos la vida, sino que cada aspecto de nuestra vida puede ser un medio de servir a Dios, ya sea que seamos maestros, padres, trabajadores o que desempeñemos cualquier otra función en la sociedad. Todo puede ser hecho para la gloria de Dios, si lo hacemos con la sabiduría que Él nos da. Este versículo también nos recuerda que no debemos trabajar solo para agradar a los hombres o buscar recompensas terrenales. Cuando trabajamos con sabiduría divina, nuestro enfoque está en servir a Cristo. No importa si nuestro trabajo no es reconocido o valorado por el mundo. Sabemos que Dios ve nuestro esfuerzo y que nuestra recompensa viene de Él. Esta es una de las grandes liberaciones que nos da la sabiduría divina. No necesitamos la validación humana para sentirnos realizados. Nuestra satisfacción proviene de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios en cada acción y que Él es el que nos recompensará según su voluntad. Vivir con sabiduría divina también implica hacer todo con excelencia. No se trata de hacer las cosas por hacerlas, sino de hacerlas de corazón, poniendo lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, sabiendo que al final todo se trata de honrar a Dios. Ya sea que estemos realizando tareas grandes o pequeñas, si las hacemos con el corazón dispuesto a servir a Dios, nuestras acciones serán agradables ante Él. A veces podemos sentir que nuestro trabajo no tiene un gran propósito o que nuestras acciones no tienen impacto, pero la sabiduría divina nos ayuda a ver que todo lo que hacemos tiene valor en el reino de Dios cuando lo hacemos con la intención de servirle a Él. Cada gesto, cada tarea puede ser una forma de honrar a Dios y reflejar su amor en el mundo. La sabiduría de Dios también nos enseña a ver nuestras vidas con una perspectiva eterna. Cuando vivimos con esta sabiduría, entendemos que no estamos simplemente buscando logros temporales, sino que estamos participando en un propósito eterno, sirviendo a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. El servicio a Dios es nuestra verdadera vocación, y nuestra vida es un testimonio constante de su presencia y su poder en el mundo. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Muchas personas se detendrán antes de llegar al final, pero tú has perseverado y has buscado más profundamente el conocimiento y la sabiduría que solo Dios puede ofrecer. Este es un paso importante en tu jornada de fe y en el crecimiento de tu relación con Él. No todos se toman el tiempo para reflexionar sobre cómo la sabiduría divina puede transformar cada área de su vida, pero tú lo has hecho, y eso te convierte en uno de los pocos elegidos que han recibido este mensaje hoy. Tu compromiso con tu fe es el primer paso hacia un futuro lleno de sabiduría, paz y propósito. Ahora, quiero invitarte a compartir este video con otros que puedan estar buscando respuestas o que necesiten escuchar estas verdades profundas. Hay muchas personas alrededor del mundo que están enfrentando desafíos, luchas internas o momentos de incertidumbre, y este mensaje podría ser la luz que necesitan en su vida. Al compartir este video, no solo estás compartiendo conocimiento, sino también dando esperanza a aquellos que más lo necesitan. Si aún no te has suscrito al canal, te animo a que lo hagas ahora.
Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque al hacerlo, estás uniendo tu fe con otros creyentes que también buscan crecer en su relación con Dios y recibir sabiduría divina. Cuando te suscribes y compartes este contenido, no solo te ayudas a ti mismo, sino que estás ayudando a expandir el reino de Dios, alcanzando a más personas que están necesitadas de su palabra. Antes de terminar, quiero que reflexiones un momento. Cierra los ojos por un instante y piensa en todo lo que has aprendido hoy. Tómate un tiempo para agradecer a Dios por la sabiduría que te ha revelado a través de este video. Dedica unos minutos en silencio, escuchando la música de fondo, mientras le hablas al Señor en oración. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida y por lo que está por venir. Pide al Espíritu Santo que te guíe a aplicar esta sabiduría en cada área de tu vida, para que puedas vivir de acuerdo con su propósito y ser un reflejo de su amor y verdad. No dejes que este video sea solo una lección más. Hazlo parte de tu vida. Comparte esta sabiduría con otros y continúa buscando a Dios en cada paso. El camino hacia una vida llena de sabiduría divina nunca termina, pero cada día que sigues buscando y aplicando esta sabiduría, tu vida será más rica, más significativa y más alineada con el propósito eterno de Dios. Te felicito por ser y parte de esta comunidad, y te animo a seguir avanzando en tu camino de fe, que la sabiduría de Dios te guíe siempre y que su paz llene tu corazón en cada momento. Recuerda, Dios te acompaña siempre y tu fe es más poderosa de lo que imaginas. Que tu vida sea un testimonio de su sabiduría y su amor inagotable.